Saludos, queridos espectadores. Esto es Prensa Libre, el programa Estudio Abierto. Me llamo Alexander Evdokimov y hoy tenemos como invitado al economista y diputado de la Duma Estatal, Mikhail Gennadievich Deliagin. Mikhail Gennadievich, hola. Hola. Hoy discutimos el tema ampliamente difundido en los medios sobre la posible imposición de un impuesto a la falta de hijos. En realidad se difundió más ampliamente en la prensa y en Internet, al menos el recibo que decía comedor del FSO en el Kremlin. Todos decidieron que era un recibo del comedor de la Duma Estatal en Okhotny Ryad. Aquellos que no saben leer, o mejor dicho, ya no saben leer, pero aún saben escribir. Esa fue la noticia principal y la segunda. Pero parece que todo terminó ahí. Primero, el camarada Volodin instruyó al servicio de prensa. El servicio de prensa lo calificó de disparate. Después todos creyeron que era cierto y comenzaron a discutirlo. El camarada Volodin intervino y dijo que era un disparate y no hacía falta. Se expresaron palabras incómodas para algunos de Rusia Unida. Porque históricamente fue así. Hay un economista llamado Alexei Zubets. Alexei Zubets, exactamente. En uno de nuestros dos bastiones del liberalismo, donde se forman cuadros para el servicio público, creo que en algún lugar de la Ranepa, y él, bueno, ya saben, es un liberal, no en el sentido filosófico, ni político, ni económico, sino en el sentido doméstico. Sí, de esa serie recuerdan cuando se le atribuía a Medvedev la frase de que combatir la pobreza es muy simple. Hay que imponer un impuesto a la pobreza. Ser pobre se volverá económicamente inviable y todos probablemente nos convertiremos en millonarios. Y siguiendo esa misma lógica, probablemente pensó que sí, claro, un hijo es un boleto de ida a la pobreza para la mayoría de los ciudadanos rusos, pero probablemente calculó cuánto se gasta en un hijo al año, lo dividió por algo, por algún coeficiente, y dijo, multa de 35-40 mil rublos para todos. No importa si la persona puede tener hijos por razones médicas o no, alrededor del 30% de las familias no pueden tener hijos por razones médicas, debido a los éxitos de la salud pública. Pero al parecer escuchó al ginecólogo que ahora trabaja como ministro de salud, o quizás, más correctamente, de salud pública. Y bueno, lo expresó en privado. En privado una persona puede expresar lo que quiera. Incluso si trabaja en la Ranepa, es su opinión personal. La opinión atribuida a Chubais de que todos deben morir, que dar 30 millones o 30 millones deben morir que no encajaron en el mercado, también puede ser citada, no pasa nada. Si no se registra, está bien. Si no es propaganda, será una opinión o juicio de valor. Después de lo cual, en el canal Tsargrad, según entendí, el general Gurliov también lo expresó en su nombre. Pero en lugar de traducir del lenguaje del general al ruso, todos comenzaron a entenderlo literalmente. Bueno, escuchen, el camarada Gurliov dice muchas cosas, pero hay que traducir al idioma en el que interactúan las personas comunes. En lugar de eso, todos lo entendieron literalmente y nuevamente comenzaron a hacer un escándalo por nada. No. Afortunadamente, el impuesto a los pobres en realidad está en vigor. Además, fue introducido antes de Medvedev, porque cuanto más pobre es una persona, más le quita el Estado. Es un impuesto a los pobres. Y la escala progresiva a medias de impuestos, que no afecta a los dividendos y que no afecta a la evasión de ingresos colosales a través de empresas individuales, no ha cambiado fundamentalmente la situación, pero en esta área, por ahora, el mínimo sentido común del Estado se mantiene. Porque, nuevamente, ahora está muy de moda con una mano cubrir el mausoleo en días festivos y con la otra recurrir a prácticas represivas soviéticas. Pero todos olvidan diligentemente que en la Unión Soviética el impuesto a la falta de hijos no era, en primer lugar, del tamaño de un salario mensual, 6%. Era del salario. Era el 6% del salario, no 35-40 mil rublos. Según los datos, creo que en el último informe de la HCE
el 66% de la población, 2/3, tienen ingresos de 40.000 rublos o menos, lo que corresponde a las observaciones empíricas que vemos en Moscú, o más precisamente en Moscovado. Es decir, no el 6% del ingreso mensual, sino el ingreso mensual o más para una gran parte de la población de Rusia. Bajo el poder soviético se desplegó una enorme infraestructura de protección de la infancia. Desde la guardería hasta la adultez, el Estado acompañaba. No siempre fue bueno. Pero siempre estuvo. Encontrarse en una situación en la que no había guardería, por supuesto, era posible, pero era una situación inesperada, inusual. Era una situación que provocaba protesta social, descontento y bastante tensión. Lo que ahora parece normal, entonces era una anomalía. Medicamentos y ropa infantil a bajo costo con descuentos. El Estado subvencionaba la ropa y la alimentación infantil. Mucho se ha fechado. Los médicos trataban, no sacaban dinero de los pacientes, gracias a Dios que aún no son órganos. Y era un sistema completamente diferente, de un sistema creado para el ser humano a uno que, al parecer, está hecho para destruirlo, en el que vivimos hoy. Claro, se pueden trasladar ciertas cosas, pero allí parecerán extrañas, como un Kalashnikov en una sala de maternidad, o como un salvavidas en un cementerio. Creo que la segunda imagen refleja mejor nuestra realidad actual. Supongo que en los comentarios alguien se burlará y dirá que pronto nos llevarán a las maternidades con Kalashnikovs. No es suficiente, no es suficiente. Y luego, ¿quién está dando a luz ahora? Ahora dan a luz los migrantes, traídos como parte de la migración de reemplazo. Hace tiempo que no tenemos migración laboral, hace tiempo que no es social. Dicen directamente que la migración es para reemplazar a la población. En las afueras de Moscú, un conocido mío tuvo un hijo. Fue a recoger a su esposa. A 5 futuros dueños de Rusia, actuales dueños de Rusia, un niño, por así decirlo, como es ahora. Para no decir ruso, ahora, según entiendo, estará prohibido no solo políticamente, sino también comercialmente. Ya han patentado la palabra ruso. No se podrá decir soy ruso sin pagar a un chamán. Antes pagábamos a los recaudadores. Ahora parece que pagaremos a los chamanes. Indígenas. No se llama una palabra ofensiva. 1 a 5, 1 a 5. Mikhail Genadievich, a pesar de que nos sorprendemos con tales propuestas, la gente teme que todas estas declaraciones de los diputados de la Duma estatal y economistas sean una preparación del público antes de que se introduzca realmente tal impuesto. Quizás no en los formatos propuestos, pero algún tipo de, después del aumento. De la edad profesional, para esperar algo bueno de esta burocracia, hay que beber mucho. Y como no consumo alcohol, estoy en una posición indefensa. No descarto que en algún momento el respetado señor Siluanov salga y diga que hay que introducir un impuesto a la falta de hijos. El ingreso medio de la población supera los 100.000 rublos en un par de años. Y si es así, entonces, si es más de 100.000, entonces el promedio anual es de 120.000. Y pagar el 6% de 120.000, eso sería 72.000. No, 72.000. De 1.200.000, el 6% es 72.000. No 40 por diente, sino 72. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se destruye a la gente, ¿qué importa cómo? Todo esto ocurre en el actual año 2024, que ha sido declarado el año de la familia. ¿Recuerdas que tuvimos el año pasado de la familia? Difícil recordar qué se hizo por la familia. Busca en Google, busca en Google. Hubo acciones muy simbólicas, llamativas. Gracias a Dios que este año no ha pasado nada similar.
aunque tal vez aún pase, aún quedan 2 meses y medio. Ocurrieron, por ejemplo, prohibiciones de abortos, ahora la prohibición de la propaganda child free. No, ¿qué significa prohibición de abortos? Se refiere a la prohibición de abortos en clínicas privadas. ¿Dónde está? Esta iniciativa, hasta donde sé, ya se ha adoptado precisamente en clínicas privadas. Y si una mujer va a una clínica estatal, vean, Sí, una mujer va a una clínica estatal para hacerse un aborto, la ponen en la cola. En 1 año y medio podrá hacerse un aborto. además de la fila, también presentan a un psicólogo que debe disuadir de todas formas. Saben, tuvimos regiones donde reunieron a médicos locales y privados. Después de estas charlas, los médicos privados dijeron que no harían abortos, digamos, en Crimea. Así fue, lo que significa, en esencia, una prohibición real de los abortos. Porque si vas a la medicina pública, primero, no puedes comunicarte. Al menos como en Moscú, no puedes registrarte. Y el acceso a un especialista en algunos casos es prácticamente imposible. Al menos como sucede en Moscú. Pero no he escuchado nada. Perdón, hay una prohibición de abortos en varias regiones. No, en algunas regiones esto se hace por la locura de las autoridades regionales. Digamos, en Crimea, recuerdo esa historia. Quizás había una oportunidad de que en Rusia Central también hay dentro del Distrito Federal Central. algunas regiones que, bueno, sabes, puedes ir a una región vecina. Así es, sí. Pero el mero hecho de la existencia de tales prohibiciones ¿Eso significa que hay que dar a luz? Estamos construyendo un feudalismo de amiguetes. obligan a la gente a dar a luz en ese formato. Bueno, primero, fijemos que si se prohíbe hacer esto en una clínica privada o se lleva a la clínica privada a negarse a hacerlo, entonces en varias regiones, nuevamente no en todas, significa una prohibición de abortos como tal. Porque en la medicina pública llegas, te pones en fila. En Moscú, a Moscú, lo llamo por costumbre, tuve que hablar con personas que con enfermedades graves no podían durante 2 meses y medio, asma bronquial. No pueden ver a un médico porque trabaja. Y te ponen, antes de ver al especialista que necesitas, debes pasar por todos los especialistas que necesitas en la institución para que podamos cargar el presupuesto sobre ti. Examen médico. Y cada uno de estos especialistas trabaja allí mediodía o 3 días, el resto del tiempo trabajan en una clínica privada por dinero. Puedes ir a una clínica privada por dinero para traer un certificado, a veces en el mismo lugar, creo. Pero al mismo tiempo la persona también trabaja, no puede ir a ningún lado el 2,5. Al mes no puede ver a un médico. No sé cómo terminó esta historia. Historias de este tipo de factos significan la inaccesibilidad de la atención médica en nuestro país. Y si una mujer viene a hacerse un aborto, está claro que si la ponen en fila, ni siquiera por 1 año y medio, todo el embarazo dura, si recuerdo bien, 9 meses, pero al menos por 3 meses, entonces ya no será un aborto, sino una operación quirúrgica complicada, para la cual nuevamente se necesita un permiso separado, y es poco probable que alguien lo apruebe. Una fila distinta. Es decir, en esencia, es una prohibición del aborto. Ocurre a una región vecina donde las clínicas privadas aún no lo han prohibido. O la medicina estatal aún no ha sido destruida. Por supuesto se puede hablar mucho sobre métodos anticonceptivos y demás, pero tampoco siempre funcionan. Estamos creando un feudalismo de amigos. No es mi término, sino de Sergei Yurievich Lasiev, académico de la RAN y asistente presidencial durante años, quien ha visto esto más de cerca que yo. Es un término científico. Al principio me pareció que se trataba de una imitación de feudalismo de amiguetes, porque el Estado en general es imitativo, pero en cuanto a la prohibición del aborto, vemos que no es una imitación. Y en el marco de tal feudalismo, al menos en su construcción, se supone que hay que obligar a la gente a dar a luz. No lo reduciría tanto. Hay que obligar a la gente. ¿Y qué hacer? Eso ya no importa. Cuando la única forma de existencia de la materia que está disponible para la percepción de algunos gobernantes de Rusia, señores, es la prohibición y la coerción. Yo diría que hay que obligar a la gente.
Y obligar a dar a luz, obligar a morir, eso ya es cuestión de gusto. Ahora también en primera lectura ya se ha aprobado en la Duma estatal la prohibición de la llamada propaganda child free. Se trata de la prohibición de la propaganda de la falta de hijos. Si se puede explicar qué es eso. Aquí estoy completamente de acuerdo, porque es un movimiento social que lógicamente proviene de los valores liberales que vivimos para consumir. Da el siguiente paso. Desde el liberalismo, la persona vive para consumir. Un hijo limita el consumo material. El dinero que podría gastar en alcohol, viajes o vacaciones, lo gasto en mi hijo. Especialmente cuando el Estado lleva a cabo una política socioeconómica que, a pesar de toda la retórica y esas pequeñas ayudas simbólicas y los bonos maternales, que no se sabe bien qué hacer con ellos, a menos que cometas delitos para cobrarlos, de hecho, suprime la maternidad y la infancia, entonces realmente... Por un lado, el Estado suprime la maternidad y la infancia. La persona que tiene un hijo se convierte en un paria a los ojos del Estado. Empiezan a burlarse de ellos, desde el terror juvenil hasta todos esos inspectores. Y por otro lado, hay una caída drástica en las condiciones de vida. Y en este contexto, la idea de que los hijos son un obstáculo que destruyen tu vida, esta propaganda encaja bastante bien. Si en Occidente esta propaganda está orientada hacia la autodestrucción de la sociedad, es el dominio de aquellos que realmente son enemigos, que realmente viven para consumir. En Rusia está respaldada por la política socioeconómica del Estado. ¿Cuántas veces han subido los precios en los últimos 3 años? En los últimos 5 años. Y sobre todo esto se superpone, por un lado, la retórica de que nos preocupamos por ustedes, deben ser felices, deben agradecernos, nos preocupamos por ustedes cada día. Y por otro lado, se superpone la situación real donde un hijo es un billete de ida a la pobreza. Y tenemos muchas más premisas objetivas para la ideología child free, que en esencia significa una ideología de suicidio colectivo. Porque un hijo es nuestra única forma accesible de inmortalidad práctica. Si renunciamos a los hijos, nos estamos condenando a nosotros mismos. Aquí muero y con eso todo termina. Por eso es una ideología destructiva, como se dice ahora. Es una ideología de suicidio. Y por la misma razón por la que no se puede promover el suicidio, no se puede promover el child free. Si digo que no quiero tener hijos, es asunto mío, no hay problema. Pero si digo que tener hijos es malo, eso ya es propaganda de la ideología child free. Así es como se interpretará esta prohibición y la nueva ley. ¿Saben? Por las consultas de los ciudadanos puedo decir que la ley se interpretará así. Pero ¿cómo se interpretará en la práctica de aplicación de la ley, especialmente en la práctica de violación de la ley por parte de los llamados órganos de seguridad? Es una cuestión abierta. Mikhail Genadievich, basándonos en lo que acaba de decir, surge una pregunta bastante lógica. Este año, nuevamente el año de la familia, la demografía ha caído aún más que en 1999. Ha renovado este récord negativo. ¿No resultará que tenemos muchas personas que abogan por la propaganda de la falta de hijos? Además, tenemos encuestas que muestran que la mayoría de las chicas dicen que no quieren tener hijos porque no ven seguridad en el futuro. Nosotros también hicimos estas encuestas en nuestro canal, ¿no? Y precisamente las chicas jóvenes también lo decían. ¿Para qué tener un hijo para que luego lo maten los migrantes? ¿Cómo tener un hijo si luego lo matará el Estado? ¿Y si no tienes hijos, habrá una gran multa por la propaganda child free? No. Entonces, si una persona no tiene hijos, eso no es propaganda child free, no tergiverses. No, ¿y si expresa que no quiere tener hijos en las condiciones actuales? ¿Se le puede acusar de que eso es child free, que es propaganda de la falta de hijos? ¿O es simplemente un punto de vista privado, una opinión personal? ¿Cómo se interpretará esto? Usted lo ha dicho correctamente. Creo que dependerá del grado de fanatismo del gobernador o del grado de fanatismo de tal o cual juez, no sé.
Desde el punto de vista de la ley, eso no es propaganda. Se habla mucho del movimiento Child Free. ¿Tiene algún líder? Nunca he oído hablar de esto como una estructura organizada. Es una ideología. De esta ideología se puede ver cuántos líderes occidentales no tienen hijos. Es una elección completamente consciente. Después de mí, el diluvio. Pero sobre la estructura, honestamente, nunca he escuchado nada. Pero movimiento y organización son cosas diferentes. Ideología y organización son cosas diferentes. Es decir, hay efectos destructivos que tienen organización que están prohibidos por la ley con toda justicia. Hay una ideología. No es necesario ser parte de una organización ni tener una para profesar una ideología, especialmente cuando la política socioeconómica del Estado la impulsa realmente. Aquí uno puede reírse de que el Estado prohíbe las consecuencias de su propia política socioeconómica, pero porque el Estado imponía y en gran medida sigue imponiendo una ideología liberal a la gente absolutamente destructiva. Pone a las personas en una situación donde tener un hijo es muy aterrador y peligroso, porque pueden quitárselos los servicios sociales y demás. Y al mismo tiempo prohíben una ideología que sigue esa misma línea. Esa ideología es realmente destructiva. Espero que algún día prohíban tal política estatal y que las personas que la llevan a cabo hoy estén en la cárcel, donde pertenecen. Y una pregunta final. Cuando en la Duma estatal se discute a menudo la demografía actual, ¿se dan cuenta al menos un poco de que es el resultado de su política económica e interna? Bueno, en Rusia justa, en el Partido Comunista lo consideran, quizás alguien lo considere en el LDPR, no puedo excluir que alguien lo considere en Gente Nueva. Incluso puedo suponer que en Rusia Unida lo consideran, pero ¿saben? Si algo me molesta, me deshago de ello. ¿Saben? Como en Schwartz. Doctor, después de comer siento algo bajo la rodilla que parece reflexión. ¿Bajo qué rodilla? Bajo la derecha. Ah, no es nada grave, pasará. Si aparece reflexión bajo la rodilla derecha, pasará. Es decir, si tienen pensamientos inteligentes, los alejan. Bueno, tal vez no los alejan, tal vez viven con una carga insoportable, pero al menos no se manifiesta externamente, al menos oficialmente. ¿Recuerdan la votación sobre el aumento de la edad de jubilación en 1918? 2 personas se abstuvieron. Poklonskaya, símbolo de la primavera de Crimea, Natalia. ¿Qué recordamos de ella? Algunas historias extrañas y anecdóticas. ¿Y Sergei Felixovich Shelesniak? Estoy absolutamente seguro de que el 95% de la audiencia no reconoce ese nombre porque ya lo han olvidado. Y todos en Rusia Unida recuerdan muy bien que de una persona que permitió que sus pensamientos y su sentido de justicia se manifestaran en su comportamiento externo, ya se han olvidado. ¿No votaron en contra, sino que se abstuvieron? No, se abstuvieron. No recuerdo los detalles, no puedo decirlo de memoria, pero creo que se abstuvieron. Mikhail Genadievich, muchas gracias por venir hoy a nuestro estudio. Como siempre, estamos encantados de verte. Recuerdo a nuestros queridos espectadores que hoy tuvimos como invitado al diputado de la Duma estatal y economista Mikhail Genadievich Delyagin. Y no olviden suscribirse y, por supuesto, esperamos su actividad en los comentarios. Que tengan un buen día. Adiós.